Bueno, ya voy a silenciar y voy a dejar que pasen todos. Bueno, hola, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Adriana Moreno. Yo soy líder de emprendimientos de base tecnológica del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico y junto con la Vicerrectoría de Investigación, Innovación y Extensión, lideramos todo el proceso de acompañamiento a emprendedores Barranqueros UTP. Si bien Barranqueros UTP es solamente para la comunidad universitaria, abrimos estos espacios como el de hoy, que es Martes 4.0, a toda la comunidad emprendedora de la región y de la nación, y ya tenemos pues hasta personas de otros países que nos acompañan para que aprovechen todos estos conocimientos. Entonces le agradezco a nuestros aliados, el SENA, a nuestros aliados de Fundación Confamiliar, Quinoa, Parquesoft, Se Emprende, pues son aliados súper importantes que también nos ayudan a la realización de todos estos eventos. Y unos agradecimientos muy especiales a Pulsatrix, que con Estefanía Infante también nos han apoyado muchísimo y hoy nos van a dictar la charla de hoy. Entonces, Estefanía, bienvenida y muchas gracias por todo. Hola, muy buenas tardes para todos. Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por asistir a esta charla donde vamos a compartir un poco de conceptos básicos sobre lo que es el diseño centrado en las personas. Lo primero que vamos a hacer es, vamos a ingresar, por favor, a este link que tenemos acá, que es www.menti.com. Con eso ya se los voy a poner ahí en el chat para que hagamos una actividad de responder unas preguntitas. Vamos a iniciar con esta actividad primero y vamos a hacer un desbloqueo de la creatividad. Para desbloquear la creatividad, vamos entonces a ingresar al link que les acabo de compartir en el chat. Van a ingresar con este código que también se los acabo de compartir ahí. Y vamos a responder esa pregunta que les estoy haciendo en este momento, que es cosas que nos puedan hacer volar. Vamos entonces a dar un minuto para que ustedes en ese link que les acabo de pasar ingresen a Mentimeter y me cuenten ustedes qué cosas nos pueden hacer volar. Esto es un ejercicio para desbloquear la creatividad. Entonces, me van contando si van ingresando, vamos mirando si alguien ya ingresó. Si tienen algún inconveniente en ingresar, me cuentan por favor. Listo, ya están empezando a aparecer respuestas. Tener una necesidad, creer, viajar y conocer nuevos lugares, soñar. ¿Qué cosas nos hacen viajar? Muy bien, excelente. También pueden poner cosas que sean elementos. Listo, entonces aquí me parece súper importante lo que estamos viendo, porque cuando yo les pregunto cosas que nos hagan volar, debemos pensar en muchísimas cosas. Una urgencia, dificultades, viajar por placer y conocer nuevos lugares, un dibujo nos puede hacer viajar a otro lado, a otro tiempo, una frase que nos recuerde algún espacio específico, la alegría de conocer otros lugares, los sueños que queramos cumplir, si tenemos pasión.
una necesidad que nos haga movernos de sitio, un proyecto, una foto que nos recuerde un sitio, creer y aprender nuevas cosas. Es muy interesante porque precisamente cuando nosotros trabajamos con la creatividad, como lo son principalmente estas metodologías que nos permiten centrarnos de una manera innovadora en el desarrollo de productos y servicios, pues claramente tenemos que hacer muchísimo uso de lo que es la creatividad para poder inventar o más bien generar muchísimas ideas que nos permitan precisamente tener nuevas miradas, nuevas percepciones de esa situación. Muchísimas gracias por compartir. Me voy a pasar en este momento para esta otra presentación. Y acá voy a presentarme entonces. Muchas gracias por compartir el ejercicio. Yo soy Estefanía Infante Sánchez, soy licenciada en Comunicación e Informática Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. Soy cofundadora de Pulsatrix, una empresa donde realizamos desarrollo de software centrado en las personas y enfocándonos en 3 tecnologías clave de Industrias 4.0, como es blockchain, analítica de datos e inteligencia artificial. Soy certificada por IBM como Design Thinker y en este momento me estoy formando como diseñadora de producto. Ustedes ven mi pantalla en este momento y ustedes ven que tengo 4 iconos, 4 logos ahí. Y me gustaría que abrieran sus micrófonos y me contaran, debido a esos, o de acuerdo a esos 4 logos que ustedes ven ahí, que también me gustaría que pongan cámara para que nos veamos así y no solamente hablemos con nombres. Y me cuenten ustedes qué creen, qué servicios adicionales consumiría yo de acuerdo a eso que ustedes ven ahí. Música y películas. Hola Walter, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, películas, listo. Entonces soy una consumidora de películas. ¿Quién más? Y música. Y de música. Compras, En línea, ¿no? sí. Listo. ¿Qué más? Hola, buenas tardes. ¿Tú Hola. estás comprando comodidad en tu casa? Ok, excelente. ¿Quién más? Estás comprando servicios intangibles. Ok, muy bien, sí. ¿Quién más? Listo. Acá con este ejercicio lo que les quiero mostrar es precisamente que cada servicio que se diseña está centrado en unos, digamos, insights o unos elementos claves que le han permitido a estas empresas identificar cuáles son las personas a las que se deben dirigir, ¿cierto? Hay algo supremamente importante y es que cada uno de estos servicios implica que yo puedo ser consumidora de otros servicios, como por ejemplo, yo escucho Spotify, pero posiblemente puedo tener otra aplicación de música en línea, ¿cierto? También, o sea que seguramente soy consumidora de YouTube. Ahora, tengo Mercado Libre, ¿sí? Entonces yo compro en línea, pero no siempre voy a comprar por Mercado Libre. Quiere decir que yo puedo ser una consumidora o una compradora potencial por medio del e-commerce. Tengo Disney, quiere decir que seguramente no soy una persona que me gusta ir al cine, pero que sí me gusta disfrutar de contenido por streaming en mi casa. Y la última que es Calm, que es una aplicación para meditación, puede decir que yo puedo ser una consumidora de yoga, de productos de bienestar, de, digamos, elementos que me permitan conectarme conmigo. ¿Listo? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque realmente el diseño centrado en el usuario lo que hace es precisamente lo que han hecho todas estas aplicaciones y es entender precisamente qué es lo que necesitan las personas, qué es lo que mueve a las personas y qué es lo que desean las personas para poder construir productos a partir de ellos. Bueno, les voy a volver a pedir que ingresen a Mentimeter, lo deben tener ahí abiertico, y contesten la segunda pregunta que es, ¿qué es lo más importante para mi emprendimiento o mi empresa? Ahí les van a dar unas opciones predeterminadas.
para que ustedes puedan contestar. Miremos. Acá ya podríamos ver los resultados. Estefanía, me están pidiendo el código de acceso otra vez. Si quieres, me lo das y yo lo anoto acá. Sería ese 6719, el mismo, 544. Me parece muy interesante es lo que estamos viendo, que es 5 personas han votado la experiencia que creo 6 personas, 4 mis clientes y 1 mis productos. Me gustaría que una de las personas que votó la experiencia que creo nos cuente por qué cree que esa es, o más bien por qué eso es lo más importante para su empresa. Aló, hola. Hola, Sí, mucho gusto con John González. hola John, ¿cómo estás? Bien, gracias. Bueno, John, cuéntanos por qué para ti lo más importante es la experiencia que creas. La experiencia es lo más importante porque es lo que conecta, o sea, es como ese punto donde se encuentra la empresa, el servicio que se presta o el producto y el cliente, ¿sí? Es esa experiencia es como donde hay ese contacto y que depende de lo agradable y de lo acogedora que sea esa experiencia, entonces va a generar así mismo una reacción positiva, ¿sí? Porque si yo tengo un excelente producto, un excelente servicio, pero si lo presto o no brindo una experiencia satisfactoria para el cliente, entonces los atributos del producto o del servicio pues van a quedar, digamos, em, a un lado, ¿sí? Digamos, no se van a poder explotar al máximo debido a eso. Entonces, por eso, pues actualmente la experiencia es como lo más importante que hay en cuanto a en las relaciones comerciales o las relaciones de atención al cliente también. Pienso. Súper, muchas gracias. Mónica había levantado la mano. Sí, buenas tardes a todos. Pues en el Hola. caso mío, que yo vendo productos de cosmética natural, para mí la experiencia es algo fundamental, porque tú puedes vender un jabón, pueden vender un exfoliante, puedes vender algo aislado, pero cuando a ti te muestran una experiencia de bienestar, un tema que yo lo tengo y que lo estoy pues como llevando mucho a los clientes tiempo, para mí es decir, una experiencia para uno mismo, para desconectarse, para relajarse. Entonces, para mí ese término y esa relación de presentar una experiencia al cliente es vital
en el proceso de mis productos. Súper, muchísimas gracias. Bueno, a mí me parece súper interesante que pongamos esto porque estoy muy de acuerdo con lo que plantea Mónica y plantea el compañero que se me acaba de olvidar el nombre, y es precisamente que la experiencia es aquella, digamos, marca que dejamos nosotros en nuestros clientes, en nuestros usuarios y en las personas cuando nosotros lo que hacemos es que combinamos nuestros productos, nuestros servicios, sus necesidades y generamos esta experiencia a partir de ahí. Entonces, digamos que cuando hablamos del diseño centrado en las personas o en el usuario, no solamente nos centramos en ellos como el cliente, sino la experiencia que yo creo alrededor de ellos de acuerdo a sus necesidades para poder generar una satisfacción, ¿cierto? Entonces, ahora sí vamos a empezar puntualmente con algo que a mí me parece que hay que hacer una reflexión muy interesante, y es la tecnología per se no crea una verdadera transformación en nuestro entorno. Por todo este boom tecnológico que hay, por toda la tecnología que sale, aplicaciones, e-commerce, software, todo está en la nube, pues entonces hemos asumido que la transformación del entorno o la transformación de nuestros negocios tiene que tener tecnología siempre. Claro, la tecnología es un gran apoyo para poder desarrollar diferentes procesos que nos permitan automatizar, optimizar, ser muchos más eficientes en nuestra empresa o en nuestro emprendimiento, pero ella por sí sola no genera transformación, ¿cierto? Conozco gente que tiene e-commerce y casi no vende por ahí. ¿Por qué? Porque la transformación es una cultura que se tiene que dar en las empresas, entendiendo realmente qué es lo que yo voy a hacer con esa tecnología, para qué la voy a utilizar y cómo eso me va a ayudar a acercarme a mis clientes, a generar un mejor proceso de atención al cliente, a generar innovación en mi producto o en mi servicio, para que la tecnología de verdad cree transformación y sea innovadora. Realmente tiene que estar al servicio de las necesidades de las personas. Entonces, cuando hablamos de diseño centrado en las personas, muchas veces hemos escuchado que dicen, ay, mi producto o mi servicio es hecho por y para personas. ¿Realmente esto es así? Muchas veces a lo que se refieren es que lo hizo una persona, y claro, estamos pensando en las personas porque el cliente es una persona, pero no se han hecho las indagaciones necesarias para entender si el producto o el servicio que yo estoy, o la experiencia que yo estoy ofreciendo realmente a las personas es lo que ellos necesitan. Entonces, una cosa es decir que mi producto es hecho por personas, pues que seguramente es hecho por personas porque son las personas que lo diseñan, lo trabajan, lo producen, hecho para personas porque son las personas las que las consumen, pero es muy diferente cuando los diseños son hechos o los productos, los servicios están hechos, pensados realmente en las necesidades de las personas. Entonces, hay unas preguntas que tenemos que hacernos nosotros cuando estamos trabajando en nuestros negocios, cuando estamos diseñando productos, cuando estamos diseñando experiencias o servicios, y es lo siguiente. Realmente nosotros nos tomamos el tiempo necesario para entender qué necesita y desea nuestro usuario. ¿De verdad pensamos cuáles son los retos que ellos tienen día a día y cómo mi producto o servicio ayuda a que ellos lo resuelvan? Adicionalmente, vemos si nuestro producto realmente sí está dando solución a esas necesidades. Eh, ¿Alguno de ustedes se ha preguntado eso? Ha dicho, venga, ¿qué es lo que de verdad necesita mi usuario? Sí, señora, ¿Con quién hablo? con Javier Casela. Hola Javier, Mucho gusto. cuéntame tú cuando te has preguntado eso, ¿qué has hecho para saber si es lo que necesita tu usuario o tu cliente? Pues te pongo un poco en contexto. Yo trabajo con personas sordas y al no tener esta discapacidad, pues me toca hablar y enfocarme siempre en la comunidad sorda.
He tenido muchos acercamientos con personas sordas y he entendido la problemática comunicativa que enfrentan, y esto es lo que me ha permitido centrarme precisamente en el usuario. Al no tener esta discapacidad, pues me ha llevado a tener contacto con todos los actores involucrados, porque pues está la persona sorda, pero también está el intérprete, la persona oyente. Dentro de sus diferentes círculos o contextos de desarrollo personal también existen ciertas barreras, y es ahí donde uno se centra y conoce la problemática o la necesidad que tiene la persona sorda, y con base en esto pues poder desarrollar una alternativa que pueda satisfacer la necesidad de la persona sorda. Súper, súper. Me parece algo muy bonito eso que dices, porque realmente uno de ese tipo de problemas son los que, o de retos más bien, llamémoslos retos, son los que implican que tengamos que ir un paso más allá y de verdad preguntarnos, venga, ¿qué es lo que debo hacer yo? ¿Qué es lo que ellos necesitan para poder quitar esa brecha de comunicación que se gesta? Excelente, maravilloso, me gusta mucho. Mónica gracias por tu intervención. Mónica había levantado la mano. Sí, en cuanto al producto mío, pues hay que hacer una travesía del cliente, saber quiénes son, qué les duele, por qué llegan a uno, qué están buscando solucionar, cuáles son sus problemas. En esta época de pandemia ha sido muy recurrente que tengo acné. ¿Qué puedo hacer para solucionar o para mejorar el acné? Entonces, eso es una travesía que los preocupa, porque no solo son los adolescentes, es el papá, la mamá, o sea, es en general el tema del uso de estos tapabocas y todo, que nos han cambiado pues nuestro día a día y todo. Entonces es entender qué les duele a los consumidores, y que están buscando unas alternativas para poder solucionar esos problemas. Entonces hay que hacer un análisis muy profundo. Otra parte es que les duele esa parte, pero también buscan productos que sean amigables con el medio ambiente, que no siga sufriendo el problema de lo que es la contaminación y todo. Entonces es unir todas esas problemáticas y llevarlos a resolverle esos problemas, presentándoles unos productos adecuados. Súper, excelente, Mónica, qué buena intervención. Tú mencionas algo que me parece muy importante, y es que tenemos que buscar dar solución, pero también tenemos que centrarnos en la vida, y centrarnos en la vida también implica ser conscientes de que tenemos que buscar soluciones que no solamente generen solución a nuestros clientes y a las personas con las que trabajamos, sino que no vayan a generar otro tipo de problemas, como lo que mencionaba ahorita Mónica, por ejemplo, la contaminación. Muchísimas gracias, Mónica. Andrés Felipe había levantado la mano. Buenas tardes, sí, levanté la mano, mira. Te respondería eso con dos cosas y te lanzaría una pregunta también. La necesidad que yo propongo resolver es la movilidad urbana, ¿sí? Con energía solar. Ahora, les estoy proponiendo resolver la movilidad y estoy proponiendo aportar de una forma al planeta. En tu perspectiva, con toda tu dinámica, porque evidentemente me da a entender tu preparación, que quizás siendo creativos uno ya puede decir, está bien, me lucro de la necesidad, pero muchachos, ¿cómo puedo aprovechar yo resolver una urgencia manifiesta con el medio ambiente? Me hago entender la pregunta. O sea, yo le quisiera dar un valor agregado al tema de resolver el problema con una energía alternativa. Bueno, tú estás trabajando con un tema que es bastante importante y que es algo que, digamos, toca muchísimos aspectos de la sociedad, ¿cierto? Porque no solamente cuando tú quieres proponer una solución que tenga que ver con reemplazar combustibles fósiles, te estás enfocando sabemos que se necesitan nuevas alternativas que nos permitan ser mucho más amigables con el medio ambiente, pero tú entras ahí en un resto de dinámicas que es, por ejemplo, ¿cómo vas a posicionar tu producto o tu servicio para facilitar la movilidad y potenciarla con energías renovables o energía pues solar, ¿cierto? Digamos que ahí
y sobre todo en esta sociedad, y sobre todo acá en Latinoamérica, es un poco complejo la adopción de las tecnologías. Te lo cuento porque yo lo he vivido con blockchain, lo he vivido con analítica de datos, ¿sí? Que mucha gente cuando empezamos a montar la empresa nos decía, ¿y uno qué hace con los datos? Imagínate, si eso es los datos Eso me interesa mucho. que le podemos sacar, o sea, jugo ya a los datos, y me decían, ¿yo qué voy a hacer con los datos? ¿Sí? Entonces imagínate todo lo que va detrás de los procesos de lo que es trabajar con una energía alternativa. Ahí lo primero que yo te diría es que lo más importante es la socialización, crear, digamos, un proceso de formación como una evangelización que empiece a que la gente entienda por qué es tan importante este proceso de pasarnos de movilidad con combustible fósil a movilidad, por ejemplo, eléctrica, ¿cierto? O con energía solar. Entonces, creo que eso es un gran trabajo que tienen que hacer todas las personas que quieren trabajar con estas tecnologías tan especiales. Primero, empezar a hacer ese cambio de chip, y ahí sí ya digamos, centrarse específicamente en unas necesidades claves que tienen las personas para la movilidad, pero primero hay que sensibilizarlas ante ello. Mira, me surge una pregunta muy especial para ti y con lo que pasó ayer, justo ayer. En el contexto tuyo de toda la digitalización, de todo el marketing digital, la dependencia de las redes, ¿cómo nosotros, en tu perspectiva digital, cómo nos preparamos para una cosa, por ejemplo, lo que pasó ayer? A todos nos impacta, ¿viste? Somos muy vulnerables a eso. ¿Cómo la tecnología nos va a dar, nos da el problema, pero cómo crees que vamos a poder resolver y encarar el día de mañana otra caída de estas redes, otra caída de la red? ¿Cómo nos preparamos para eso que pasó ayer? Yo creo que hay que tener canales alternos, siempre. O sea, no podemos depender solo de Facebook, Instagram y WhatsApp. O sea, realmente, si ustedes lo ven, todos estos tres elementos son de un mismo dueño, que es Facebook. Esto ya es una cuestión de monopolio, ¿sí? Es igual que si se cayera, por ejemplo, Google. Si se cae Google, perdemos correo, perdemos Drive, perdemos fotos, perdemos Meet, o sea, perdemos muchos elementos. Entonces, yo creo que hay que conocer alternativas de software libre que nos permitan generar otras herramientas que no sean propias del monopolio, sino que estén completamente descentralizadas, y hay algo que es muy de blockchain, y es cómo no tenemos que depender del que tiene todo a la mano, que es en ese caso, por ejemplo, Facebook, ¿cierto? Sino de otros componentes que nos permitan seguir trabajando sin ellos, como por ejemplo Telegram, como por ejemplo no sé, a algunas personas les servirá vender en TikTok, como tener su propio e-commerce y tener una base de datos de clientes organizadas que le permita hacer campañas para ese día sin perder el contacto directamente por las redes sociales y hacer presencia por otros medios. Eso es una pregunta para una conversación muy larga. Claro, bueno, evidentemente. Listo, entonces vamos a ver las tres dimensiones del diseño centrado en las personas. El diseño centrado en las personas tiene tres dimensiones claves. Y si bien es supremamente importante que nosotros nos fijemos principalmente en qué es lo que desean las personas, que eso es el componente de la deseabilidad. Aquí cuando hablamos de deseabilidad también hablamos de lo que es la necesidad como tal, ¿cierto? Pues también tenemos que tener en cuenta la factibilidad, que es técnicamente y organizacionalmente factible. O sea, ¿qué puedo hacer yo como empresa dentro de mis aspectos técnicos y de recursos, cierto? Y la viabilidad es qué puede ser financieramente viable. O sea, qué tiempo tengo, qué equipo tengo, qué dinero tengo que me permita realmente generar una solución. Cuando esa solución es completamente viable, ¿cierto? Es factible, es deseable y se enmarca en este centro que les estoy señalando acá, es porque podemos estar hablando realmente de una solución innovadora. Entonces, siempre tenemos que tener muy en cuenta esta pregunta: ¿qué es deseable, qué es factible y qué es viable? Porque de esa manera encontraremos soluciones que de verdad agreguen valor a los usuarios, a las personas, a los clientes, pero que adicionalmente también permitan que pues mi empresa, mi emprendimiento lo pueda gestionar de una manera correcta. El diseño centrado en las personas, o DCP, tiene
5 componentes claves. El primero es la comprensión de las necesidades. Cuando hablamos de la comprensión de las necesidades, hablamos de entender las necesidades, los problemas, los sueños, los retos y los desafíos que tienen las personas a diario, ¿cierto? Para ello hay un elemento súper importante que tenemos que tener en cuenta y es claramente ser empáticos con las personas, hablar con ellos, escucharlos, darles la importancia que se merecen. Lo segundo es la incorporación de comentarios. Cuando nosotros hablamos con un cliente, cuando hablamos con un usuario, con una persona, lo que nosotros escuchamos son sus quejas, sus puntos de dolor, sus puntos de alegría, las ideas que se le generan a ellos, y eso es muy importante tenerlo en cuenta porque estamos escuchando de primera voz lo que ellos, mejor dicho, el material más importante para que ellos se sientan satisfechos con un producto o un servicio. Lo tercero es tener una participación temprana, el diseño centrado en las personas, también como el design thinking, lo que incitan es a que las personas puedan estar en los procesos de ideación, no solamente siendo objeto de estudio, sino que también permitan que ellos ideen, que compartan sus experiencias más allá y que planteen posibles soluciones, pues que claramente deben ser evaluadas por el equipo experto dentro de la viabilidad y la factibilidad, ¿cierto? Muchas veces hemos escuchado que nos dicen el cliente siempre tiene la razón. Yo no creo que el cliente siempre tenga la razón, porque hay una frase que a mí me llama mucho la atención y es que cuando Ford, por allá, el Ford el que hizo el carro, hace muchos años, no recuerdo exactamente la fecha, él se hubiera puesto a preguntarle a la gente, venga, ¿usted qué quiere? La gente le hubiera dicho, más caballos, ¿cierto? Y resulta que no, él ahí creó el motor, ¿cierto? Entonces, digamos que 1904, imagínate, en 1904 si él le hubiera preguntado a la gente, Walter, muchas gracias por el aporte. ¿Qué quieren ustedes? Ellos hubieran dicho más caballos o caballos más rápidos, ¿cierto? Y pues en ese entonces estaba viviendo una situación muy fuerte porque los olores de los desechos orgánicos de los caballos, pues hombre, tenían la ciudad vuelta literalmente, ya sabemos que, ¿cierto? Entonces, bueno, el cliente no siempre sabe todo lo que quiere, pero siempre hay que tenerlo en cuenta dentro de nuestro proceso de construcción de las experiencias, de los productos o de los servicios para poder coger esos comentarios y generar soluciones más apropiadas a sus necesidades. También necesitamos equipos integrados y multidisciplinares. Esto es sumamente importante y aquí yo los invito a que en la medida en que ustedes puedan compartir sus ideas, generar procesos de trabajo en equipo y mientras estos equipos sean más diversos, tanto en lo que estudian, tanto en las experiencias que tienen, como en, digamos, sus razas, sus etnias, sus géneros, créanme que van a poder generar servicios mucho más integrales porque van a contar con la perspectiva de muchas más personas. Y recuerden que cada persona es un universo diferente, entonces van a haber ideas completamente diferentes en cada una de esas personas. Y el último principio del diseño centrado en las personas es la iteración. La iteración es un elemento clave en todos estos procesos de diseño porque lo que hace la iteración es que permite que constantemente estemos evaluando, testeando para poder generar oportunidades o más bien para poder evidenciar oportunidades de mejora que nos permitan siempre mejorar nuestro producto, nuestro servicio o nuestra experiencia. ¿Cuáles son las ventajas del diseño centrado en las personas? Lo primero es que al estar enfocándonos en las necesidades o en los retos o desafíos manifiestos por ellos, nosotros vamos a aumentar la satisfacción de las personas o de los usuarios. Lo segundo es que va a aumentar la productividad y la eficiencia del usuario en el uso con ese producto o ese servicio y por ende, pues como lo decía anteriormente, la satisfacción. Va a facilitar muchísimo la adopción y uso de la solución diseñada, porque como le estoy exactamente solucionando lo que él quiere, pues para él su proceso de adaptación, de adopción y de conocimiento va a ser más fácil. Ahorita no recuerdo el nombre con quien estaba hablando de energías renovables,
esto es muy importante, lo que yo te decía, necesitas puntualmente empezar a crear esa audiencia y empezar a crear esa socialización para que en el momento en el que tú generes una solución, aparte de los comentarios que vas a recoger en esas socializaciones, pues ellos ya estén un poco más familiarizados con esto. Reduce los costos de formación y soporte exactamente por lo mismo, porque ya van a tener un poco más de conocimiento frente a la solución que se les está dando. Y reduce los tiempos y costos de desarrollo del producto, del servicio o la experiencia, porque prácticamente vamos a estar yéndonos a la fija, ¿cierto? Porque ya sabemos qué es lo que necesitan y cómo lo vamos a desarrollar. Hay algo y es que generalmente nosotros tendemos a generar las soluciones en nuestra cabeza partiendo de las experiencias que nosotros hemos tenido. Y si bien es importante porque nosotros pertenecemos, digamos, a esta sociedad colombiana y podemos tener unas características similares, pues la experiencia de todos es completamente diferente. Entonces yo los invito acá a que nos salgamos un poco de esos supuestos que tenemos, que creemos que pueden ser la solución y que nos acerquemos un poco más a los clientes, a las personas o a los usuarios para realmente indagar y ver qué es lo que es para ellos más importante. El diseño centrado en las personas tiene 5 etapas y acá quiero que se fijen en esta curvatura que ustedes ven, en esta línea curva que ven acá, y tenemos unos elementos claves que es lo que es la investigación y la definición, la ideación, y ya lo que tenemos directamente acá es como el desarrollo, ¿cierto? Pero lo que más me llama la atención y quiero que se fijen es en la divergencia y la convergencia. La divergencia y la convergencia son dos tipos de pensamiento que generalmente se trabajan o trabajamos todos los seres humanos de manera inconsciente. La divergencia es la capacidad que todos tenemos para generar muchísimas soluciones, para pensar muchas ideas, para recoger muchísima información y llenarnos de ella. Y la convergencia lo que hace claramente es permitirnos elegir cuál de esas ideas son las mejores, cuál de esas necesidades son las más urgentes, cuál de esa información es la más valiosa para poder generar una solución adecuada a los problemas que vemos o a las necesidades que tienen nuestros usuarios o personas. La primera etapa es la comprensión. La comprensión nos permite investigar lo que son las necesidades y los desafíos de las personas. Acá lo que tenemos que hacer es hacernos una pregunta y es, ¿cómo conocemos el verdadero problema a resolver? ¿Cierto? La búsqueda por comprender el problema, la necesidad, el desafío, el reto de las personas, se tiene que apoyar en herramientas de investigación, generalmente investigación cualitativa. Cuando hablamos de investigación cualitativa, hablamos de estos elementos que nos permiten obtener información sobre sus gustos, sobre sus comportamientos, sobre sus hábitos, ¿cierto? Y o información amplia que nos permita tomar decisiones y que a su vez pues claramente nos hable de su contexto. Es muy importante. Yo puedo generar muchísima información, pero hay un punto clave y es el contexto. El contexto me va a determinar muchísimas cosas. Entonces, para comprender, tenemos dos herramientas claves y es el framework AIOU y las entrevistas. Entonces, este framework AIOU es una herramienta cualitativa que nos permite conocer a profundidad el contexto de las personas a las que le vamos a generar una solución, ¿cierto? Este framework lo que nos invita es que hagamos un proceso de observación completo. ¿Qué quiere decir? Acá lo único que cada uno de nosotros haría sería observar, nada más, ¿cierto? Y ustedes ven ahí las vocales y cada vocal significa una actividad que nosotros debemos hacer, ¿cierto? Entonces, la primera observación que nosotros vamos a hacer y que corresponde a la vocal A son las actividades. En este caso,
lo que nosotros tenemos que hacer, y les voy a poner un contexto, es, yo quiero investigar cómo se comportan las personas que van a, no sé, una clase de yoga, ¿cierto? Entonces, lo primero que yo voy a hacer es observar las acciones, las actividades y los procesos que estas personas desarrollan en el contexto, ¿sí? Y que posiblemente se relacionan con un desafío, con un problema, una necesidad que yo ya tengo más o menos medio mapeada, ¿cierto? Pero lo primero que hago es observar sus actividades y sus acciones. Lo segundo es la observación del entorno. Acá lo que yo debo hacer es identificar los ambientes, los espacios donde las personas realizan estas actividades, ¿cierto? O estas acciones. Esto es fundamental porque, como les decía ahorita, el contexto nos va a brindar la posibilidad de conocer mucho más a profundidad cómo se comportan ellos y por qué se comportan de determinada manera, ¿cierto? La tercera es la interacción. Acá lo que nosotros debemos hacer es observar de manera profunda y atenta los comportamientos y acciones que las personas tienen con los objetos de ese contexto y con las personas que hacen parte de ese contexto, ¿cierto? Entonces, digamos, yo estoy en el espacio donde practican yoga y voy a ver ellos cómo se relacionan con los elementos, cuáles son los elementos favoritos con los que prefieren hacer yoga, si prefieren un mat, si prefieren un cubo, si prefieren un cojín, si se hacen lejos, si hablan con otras personas, si prefieren mantenerse distantes. Entonces, eso es supremamente importante. Esas observaciones son muy, muy importantes para la segunda fase. Y acá les quiero hacer una invitación muy importante, y es que cuando estamos haciendo observación, tenemos que tratar en la medida de lo posible de dejar nuestros sesgos y nuestros juicios a un lado. ¿Por qué se los digo? Porque muchas veces vamos a resultar tomando información que está sesgada por nuestros conceptos de la vida, ¿cierto? Y aquí un punto súper importante es separarnos de lo que nosotros creemos y simplemente observar. Y por último, tenemos, no, vamos con objetos. Con objetos, los objetos son los elementos que las personas tienen en los entornos y cómo estos objetos forman parte de la relación que ellos tienen con el entorno. Entonces acá lo que tenemos que hacer es observar cómo se relacionan ellos con los objetos, cómo los usan, cómo trabajan con ellos, ¿cierto? Y por último, los usuarios, que es precisamente identificar muy claramente el perfil de ese usuario, de esa persona que yo estoy observando, y también, en la medida de lo posible, comprender lo que son las percepciones que él tiene del entorno, mirar muy bien sus comportamientos y los hábitos que yo pueda identificar en ese momento de la observación que estoy haciendo. Si tienen alguna pregunta, pueden levantar la mano. La segunda herramienta que nos va a permitir comprender a las personas para las que vamos a diseñar es las entrevistas, ¿cierto? Las entrevistas, generalmente, cuando hacemos investigación cualitativa, trabajamos con entrevistas semiestructuradas. Estas entrevistas semiestructuradas nos permiten conocer de voz propia lo que las personas piensan, sienten, quieren, quieren, ¿cierto? Entonces, lo que nos permite esta entrevista es poder indagar puntualmente los porqués, el por qué piensan así, por qué se comportan así, por qué sucede esto en su entorno, ¿verdad? Entonces, como les decía, es una técnica de investigación cualitativa y hay estos 5 pasos clave que nos van a permitir generar una entrevista exitosa. Lo primero es presentarnos. Acá claramente tenemos que dejarle claro a la persona quiénes somos y cuál
es nuestro objetivo con esta entrevista? Mire que aquí estamos utilizando dos herramientas completamente diferentes. La primera es una observación del contexto, de los comportamientos, de los objetos, de las interacciones, sin yo hablar con el usuario o con la persona. Simplemente soy un observador que estoy atento a la forma en la que ellos se mueven por el mundo en el momento en el que yo quiero hacer la observación. Pero acá en la entrevista ya hay una comunicación directa, ¿cierto? Entonces vemos que son dos formas de obtener información bastante valiosas porque son desde una perspectiva, digamos, inmersa y otra desde una perspectiva externa. Ricardo, cuéntame. Buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Ricardo, muy bien, ¿y tú? Bien. Mira, esto de las entrevistas, yo le he mirado lo que has explicado y estaba pensando mi pregunta porque nosotros también nos dedicamos a inteligencia artificial y analítica de datos. ¿Tú cómo has hecho? Yo he encontrado que la gente está más abierta afuera que aquí en Latinoamérica. ¿Tú cómo sientas a un gerente? Porque realmente hay que hablar con las cabezas. Creo que se le fue la voz a Ricardo. ¿Me escuchas? Ya, ahora sí. Te estaba preguntando, nosotros también nos dedicamos a inteligencia artificial y analítica de datos. Entonces quería saber tú qué estrategias has utilizado con las cabezas de las empresas pues para implementar este tipo de estrategias y qué estrategias has implementado. Realmente a veces es un poco complejo porque suele suceder que en muchas ocasiones ya se cree que todo está dicho, ¿cierto? Y ya se cree pues que como son las personas tomadoras de decisiones, entonces a veces son un poco, digamos, de haber como resistentes al cambio, pero realmente lo que nosotros hacemos es claramente mostrarles todos los beneficios que van a recibir en este momento de indagación que tenemos y cómo necesitamos descubrir esas necesidades. Claramente lo que nosotros hacemos es que somos muy claros desde el inicio y decimos, vamos a necesitar hacer un proceso de inmersión para conocer precisamente, digamos, qué es lo que realmente quieren. Nosotros, cuando desarrollamos software, primero, para nosotros es fundamental identificar qué es lo que realmente se necesita, ¿cierto? Y le hacemos ver a ellos, a los gerentes, a los tomadores de decisiones, por qué tenemos este paso a paso. Porque lo primero que le decimos es que usted se va a ahorrar plata y no vamos a ahorrar trabajo innecesario. Porque yo me puedo poner a echar un resto de código y yo le voy a cobrar a usted, pero a la final, ¿qué? ¿Le va a servir o no le va a servir lo que yo voy a diseñar? Entonces, por eso es tan necesario que hagamos este proceso de investigación, cuando lo permiten hacer. Hay algunos que ya vienen con unos, digamos, ideas muy claras frente a lo que necesitan, ¿cierto? O que ya sus empresas han hecho un proceso de investigación previo, pero lo que sí tratamos generalmente es demostrarles lo que son los beneficios, tanto en optimización de tiempos, de personal y claramente de recursos económicos. No sé si eso responde a tu pregunta. Ok, sí, muchísimas gracias. Con gusto. Bueno, entonces, como les decía, íbamos en la parte de la presentación. Acá claramente, como les decía, nos presentamos y manifestamos nuestro objetivo. Lo segundo es romper el hielo. Cuando a ti te van a entrevistar, todos vamos a estar un poco como prevenidos, que me van a preguntar, qué me van a decir, qué es lo que voy a responder. Sobre todo, creo que eso es una de las preguntas que más nos agobia, es qué voy a responder. Entonces, en este caso, lo que necesitamos es, primero, procurar acercarnos de manera humana a las personas a las que les vamos a hacer las entrevistas, o sea, preguntar primero por ellos, quiénes son, qué hacen, qué les gusta hacer, quiénes, por qué eligieron ese trabajo, qué es lo que más les gusta de ese trabajo, cuáles son sus hábitos. Seguido de romper ese hielo, ya empezamos con preguntas concretas que nos permitan ir a puntos muy claros o específicos que ya hayamos identificados. Acá lo que hacemos generalmente es que son preguntas fáciles de contestar. Muchas veces vamos a tener preguntas tipo sí y no, ¿cierto? Y para eso hay que saber muy bien cuáles preguntas nos van a servir a nosotros. Que sea un sí o un no, ¿sí? Como por ejemplo, ¿te parece que el botón está ubicado en la manera correcta en la aplicación? ¿O te parece que el botón es funcional en la ubicación en la que está? Sí y no, ¿cierto? Pero necesitamos también generar otro tipo de preguntas, preguntas abiertas.
Estas preguntas son las más importantes porque son las que nos dan muchísima más información sobre las personas. A través de esas preguntas es que nosotros conocemos las aspiraciones, las esperanzas, los miedos, los sueños de las personas. Entonces, muchas veces nosotros vamos a hacer preguntas abiertas y si estamos con un público que es tímido, generalmente nos van a decir, ah, sí, ah, no, ah, bueno, cierto, o no, me parece que es chévere. Ojo, como les decía ahorita, aquí es súper importante indagar los porqués. Entonces, en esa indagación de por qué, cuando ellos nos contesten estos monosílabos, lo que vamos a hacer nosotros es decirle, bueno, y cuéntame por qué, cuéntame por qué. Siempre vamos a necesitar más información de ellos. Y por último, tenemos el cierre, que claramente siempre es importante que nosotros agradezcamos el tiempo brindado, resolvamos las dudas que, le pueda salir que les pueda surgir a nuestro entrevistado, ¿cierto? Y pues que claramente le diremos que en la medida del testeo que vayamos haciendo del producto de servicio, pues nos estaremos comunicando con él para de pronto recibir mucho más su feedback. Creo que alguien levantó la mano. Sí, yo, Javier. Hola, Javier. Tengo una pregunta. Digamos que tú estás planteando las metodologías, pero ¿qué herramientas se pueden utilizar dentro de estas metodologías para tener la información que tú me estás diciendo? Es decir, digamos que en la parte de preguntas y la parte de entrevistas, conozco que hay ciertas herramientas como los 5 por qué, un día en la vida de, y ciertas herramientas que ayudan a que la metodología sea, pues se pueda tener mayor información dentro de la metodología o la herramienta que se está utilizando. ¿Qué herramientas tú utilizas para tener toda la información dentro de estas dos metodologías? Listo, mira, la metodología es el diseño centrado en la persona o el design thinking también, ¿cierto? Porque digamos que los dos están muy entrelazados. Lo que yo te acabo de hacer, de mostrar del framework AIOU y la entrevista semiestructurada son las herramientas que yo utilizo puntualmente para poder hacer los procesos de investigación. Generalmente, digamos que también hay otras herramientas como tú dices, como los 5 por qué, bueno, hay otro tipo de análisis que tú puedes hacer, los mapas de empatía, los customer journeys, pero aquí yo les estoy mostrando las que personalmente a mí me gustan más utilizar cuando estoy haciendo un proceso de diseño centrado en las personas o design thinking, que son sumamente parecidos, ¿cierto? Entonces, pues estas son las herramientas que yo utilizo, son las que más me gustan, pero también puedes usar otras y cada una de las etapas tiene muchísimas más herramientas que te van a permitir identificar esas necesidades, como por ejemplo también los árboles de problemas, ¿cierto? Entonces, digamos que lo que yo les estoy mostrando acá son las herramientas que a mí personalmente me dan más resultado, pero tú puedes indagar para cada una de las fases otras herramientas e intentar. Digamos que si bien uno se tiene que ceñir por cierta, digamos, estructura, yo creo que en el proceso de experimentación, cuando tú implementas un design thinking o un diseño centrado en las personas, tú empiezas a entender cuáles son las herramientas que te dan mejor resultado. También por la personalidad. Creo que uno adecua la herramienta a su personalidad y esa es la manera en la que podemos sustraer mayor información. Entonces, mi invitación es que así bien yo te doy aquí unas herramientas básicas que son las que a mí me funcionan, pues tú puedes investigar otras e empezar a experimentar. Así fue que yo me di cuenta cuáles eran las que más me gustaban, experimentando con cuáles me sentía más cómoda y con cuáles sentía que podía obtener mayor información de los usuarios. Ok, te entiendo, Estefanía. Muchas gracias. Listo. Bueno, entonces vamos con la segunda fase, que es la definición. Acá en la definición lo que nosotros hacemos es que seleccionamos la información de mayor valor que hemos obtenido a través de las herramientas de comprensión de las personas, como lo fueron el framework AIOU y como lo son las entrevistas semiestructuradas. Esta información que nosotros obtenemos va a ser muy clave porque a partir de ese resultado que vamos a tener, pues vamos a poder generar la solución que de verdad le va a agregar valor a las personas. Acá nuestra pregunta clave es, ¿qué insights, hallazgos o patrones definen la necesidad o desafío de las personas? ¿Cierto? Acá quiere decir que la información que recolectamos se va a pasar por un análisis
que nos va a permitir a nosotros entender realmente qué es lo que ellos necesitan, ¿cierto? Entonces, la definición, como les digo, de ese problema o esa necesidad se va a basar en los insights, en los patrones o en los hallazgos que nosotros hayamos identificado o que podamos sustraer de la información recolectada. Para esta etapa vamos a trabajar dos herramientas clave, que es la herramienta lo que vi, lo que escuché y lo que concluí, que va directamente relacionada al framework AIOU, y vamos a ver los insights, ¿cierto? ¿Qué son los insights? Entonces, lo primero es lo que vi, lo que escuché y lo que concluí, ¿cierto? Acá vamos a ver que hay 3 columnas. Generalmente este tipo de herramienta nosotros lo podemos generar o lo podemos trabajar en herramientas como lo son Miro, ¿cierto? O Mural, que creo que tienen un tiempo gratuito, o generalmente lo que yo hago es que trabajo con Jamboard de Google, que ese sí es completamente gratuito, entonces les va a permitir trabajar no solamente de manera gratuita, sino de manera colaborativa. Estos componentes que les compartí en el chat son herramientas que permiten que podamos trabajar con el resto del equipo, ¿cierto? Entonces, en lo que vi, acá lo que yo voy a consignar son todos esos elementos que identifiqué en el contexto, en los comportamientos, en las interacciones de las personas con los objetos, con las personas del contexto en el que hice la observación. Entonces, esta herramienta de definición se nutre completamente de todo lo que yo haya sustraído en la observación realizada en el proceso de comprensión. También lo que escuché, que vi que la gente decía, cómo vi que la gente reaccionaba ante las situaciones, de pronto qué comentarios hicieron de cómo se sentían, qué sentían en el momento en el que estaban practicando yoga, si la música era la adecuada, las conversaciones, ¿cierto? Y lo que concluí hace referencia a cuáles son esos componentes más importantes que me permiten determinar como unas injerencias, ¿cierto? Las injerencias son exactamente como esos supuestos o esas conclusiones que yo saco de un proceso de observación. También es muy importante que podamos hacer uso de pronto de la información traída desde la entrevista para apoyar estos elementos clave de lo que vi, lo que escuché y lo que concluí. Entonces, generalmente lo que hacemos es partir este tablero en 2, ¿cierto? Y acá en POSITS yo voy a identificar dentro de la entrevista cuáles son los puntos más relevantes que la persona me comentó y que están relacionados con elementos que yo pude observar y que pude escuchar, ¿cierto? Entonces ahí yo ya podría sacar unos puntos de dolor clave, ¿cierto? Que generalmente son puntos de dolor, puntos de felicidad, hechos del contexto que generalmente se repiten. Entonces cuando se repiten ya se empiezan a volver en lo que son insights, ¿cierto? Y los insights, como les decía ahorita, son claramente el punto clave o los elementos clave que nos permite identificar esos puntos de dolor o esos elementos que nos van a permitir conocer un poco más de manera definida y clara a las personas y de esta manera generar soluciones. Entonces, ¿qué es un insight? Los insights son hallazgos que nosotros extraemos del análisis de la información recolectada en el framework AI y en las entrevistas, como le decía ahorita. Acá lo que tenemos es que ponemos lo que vimos, lo que escuchamos en la observación y luego en la parte de abajo vamos a poner aquellos elementos que tienen relación directamente con esa observación, pero que han sido mencionados por parte del usuario en el momento de la entrevista, ¿cierto? Entonces, esta información, más bien que vamos a empezar a recolectar y que ya vamos definiendo un poco, nos permite conocer elementos claves del comportamiento
de las personas, ¿cierto? Los insights nos pueden mostrar a nosotros, digamos, diferentes caminos en el momento en el que estamos haciendo recolección de la información, porque nosotros podemos ir por un problema específico que nosotros intuimos, que nosotros medio evidenciamos o que nos llamó la atención, pero resulta que vamos a empezar a identificar otro resto de elementos que para ellos pueden ser un reto, un problema, una necesidad. Ya depende de cada uno de nosotros poder elegir cuál de esos retos es el que yo quiero solucionar, el que se adecua a mi producto, a mi servicio o a mis capacidades, ¿cierto? También es importante tener en cuenta que los insights no son la conclusión final del proceso. Por el contrario, el insight es un paso más que nos permite tener una base de puntos claves específicos para poder construir soluciones creativas e innovadoras para nuestros clientes. Entonces, podemos ver el insight como un piso fuerte que nos permite pararnos ahí y decir, bueno, ahora vamos a pensar qué es lo que podría necesitar esta persona de acuerdo a esa necesidad evidenciada, ¿cierto? Bueno, ¿qué información podemos nosotros encontrar a través de los insights o qué puede ser un insight? Un insight puede ser una necesidad repetitiva que evidenciamos en un contexto, una actitud de las personas que hacen parte de ese contexto y que se vuelve a un patrón en ellos, una forma de percibir el mundo para ellos de acuerdo a su cultura, su religión, sus ideas, ¿cierto? O sus normas y su ética, comportamientos específicos que tienen en determinadas situaciones, habilidades que se han, digamos, dado a través del tiempo en ellos y que son arraigadas, ¿cierto? Y también intereses claves que hayamos evidenciado. Recordemos que el insight tiene que salir de elementos repetitivos que se presentan o que hemos evidenciado, tanto en la observación con el framework AIO como en las entrevistas. 5 principios clave para identificar insights. El primero es que necesitamos establecer el contexto, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer es hacer la observación, por eso es tan importante en esta parte del framework AIO, para identificar cómo se comportan las personas en una situación determinada. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que sienten? ¿Qué es lo que es más importante para ellos? ¿Y cuál es el objetivo mediano que ellos tienen en ese contexto específico para, digamos, generar una solución o para sentir que su necesidad está siendo satisfecha? Lo segundo es comunicar el problema. Aquí lo que nosotros tenemos que tener muy claro es que debemos entender cuáles son las barreras que impiden que los usuarios o las personas logren lo que quieren lograr con un producto o un servicio. ¿Cuáles son los elementos que hacen que ellos no puedan llevar con digamos, una ruta de éxito, un proceso clave, ¿cierto? ¿Y qué es lo que pasa ahí? Lo segundo es que tenemos que identificar dentro de la comunicación del problema cómo esas personas tienen esa frustración o ese conflicto, o cuándo, en qué momento. Generalmente en las aplicaciones o en el desarrollo de software, lo que hacemos puntualmente es entender esa ruta de cómo se mueve él por el software. ¿Cuál es el punto donde más dificultad le sucede? En el caso, por ejemplo, de los e-commerce, es muy importante, si ustedes tienen e-commerce, que puedan agregar herramientas como Hotjar que les permita conocer cuál es la ruta que hace el usuario en su e-commerce y en qué momento él abandona la compra. Esto es supremamente clave para poder decir, aquí hay un problema, ¿por qué está abandonando la compra? Le estoy pidiendo muchos datos, no está haciendo rápido el sistema, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, eso es supremamente importante. Y también en ese momento es súper importante, en el momento de la comunicación del problema, ubicar de manera clave cuál es el problema esencial que se está preguntando. Acá en el por qué es sumamente importante explicar, ¿cierto? O entender por qué algo sucede de la manera en que sucede, por qué el cliente se comporta de la manera en cómo se comporta, qué es lo que lo motiva a tener ese comportamiento. Acá lo que nosotros
tenemos que hacer principalmente es ver por qué el cliente busca información y luego abandona la compra, o por qué el cliente, por qué el cliente busca diferentes opciones y qué es lo que hace que él se decida por una opción más que otra, ¿cierto? Es el precio, es la calidad, cuáles son los elementos que él mira. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Yo me meto a Mercado Libre a comprar algo y si yo veo que no hay comentarios, yo no lo compro. Porque para mí es importante poder contar con el comentario de una persona que ya haya usado ese producto, ¿cierto? Entonces miren que son comentarios importantes. Listo. Ahora, capturar la motivación. Cuando nosotros hablamos de capturar la motivación, es descubrir las motivaciones que impulsan las acciones que hacen las personas o que hacen nuestro cliente. Por ejemplo, lo que ahorita comentaba Mónica sobre el proceso de maquillaje. La mayoría de la gente ahorita ya no lo está buscando por maquillaje, sino cómo generar, digamos, un cuidado ideal de la piel. Entonces, ¿qué es lo que la motiva? Una cuestión estética, una cuestión de salud, qué es lo que realmente la motiva, ¿cierto? Y adicionalmente, como siempre les digo, es súper importante que en los momentos en los que nosotros podamos tener la oportunidad de hablar con nuestro usuario, de hablar con nuestro cliente, podamos capturar su frustración, definir muy bien y poder, digamos, separar lo que es los puntos de dolor y los puntos de felicidad que se le generan a las personas, porque eso, mejor dicho, nos da una visual súper impresionante de qué puede ser potencial y qué hay que mejorar. Y lo segundo es visualizar, perdón, y lo último es visualizar el ideal, que claramente lo que tenemos que hacer acá es cuando hacemos todo el análisis de la información, capturamos aquellas ideas que ellos mismos nos dan al hablar con nosotros y que nos permiten conocer cuál es la situación deseable que ellos quieren vivir y que ellos creerían que sería lo que les generaría satisfacción. Entonces, algo muy, muy importante, y es que cuando nosotros estemos haciendo todo este descargue de información, detectemos 3 elementos claves: los puntos de dolor, los puntos de felicidad y las ideas que ellos tienen sobre la situación, porque de esta manera vamos a estar abarcando la información más importante para poder definir posibles soluciones. Listo, vamos con la tercera fase, que es la ideación, que acá lo que hacemos es generar ideas para posibles soluciones. Acá hay algo supremamente importante y es algo a lo que los quiero invitar, y es que sepamos que tenemos que cultivar nuestra creatividad. Steve Jobs fue un tipo que fue supremamente innovador, que cambió la forma en la que nosotros podemos comunicarnos, entretenernos en el mundo, porque de él salió el primer computador portátil que permitía que las personas comunes y corrientes que no sabían programar pudieran tener acceso a un computador. Luego salió el iPod, que prácticamente cambió la forma en la que consumimos música. Y por último salió el iPhone, que fue realmente el primer smartphone y que claramente todos los smartphones hoy en día, digamos, se copian de la base del iPhone, ¿cierto? Entonces acá Steve Jobs decía algo muy importante, y es que tenemos que mantenernos creativos siempre. Tenemos que tener una mente abierta y tenemos que cultivar 3 elementos claves para ser creativos, ¿cierto? Lo primero es ser flexibles, no ser apegados a las cosas, sino ver que las cosas se pueden transformar, que las cosas se pueden cambiar, que las cosas deben ser adaptables. Lo segundo es que tenemos que fijarnos mucho en los detalles, tenemos que ser sumamente detallistas, tenemos que aprender a observar, a ir más allá de lo que ven normalmente nuestros ojos y ver un poco más qué me están queriendo decir, qué es lo que realmente está debajo de esta situación, qué es lo que veo, centrarme en los detalles de las cosas, de la naturaleza, de los artefactos, curiosear, querer saber un poco más. Y por último, mantenerse como principiante. A mí me parece muy importante esto, porque creo que en la medida en la que uno va teniendo cierta experiencia, uno es muy confiado de lo que puede saber, pero siempre, siempre la invitación es a saber que podemos aprender de los demás un poco más, ¿cierto?
Entonces, y también de nosotros mismos, porque el proceso de aprendizaje es algo de lo que cada uno de nosotros tiene que hacerse. Entonces, ¿por qué les hablo de la creatividad? Porque para generar ideas es supremamente importante que seamos creativos. Si bien las ideas o los procesos de ideación no requieren que sacamos las mejores ideas siempre, ¿cierto? No necesitamos que la primera idea que yo tenga sea la idea completamente ganadora, sino que en este caso, cuando hacemos un proceso de ideación, o acá como lo vemos, esta herramienta que es el brainstorming o la lluvia de ideas, lo más importante es generar muchas ideas, ¿cierto? Y ya después nos ocuparemos de la parte de la calidad. Pero lo primero es ocuparnos de generar muchísimas ideas, ¿cierto? Practicar el brainstorming tiene dos ventajas importantísimas y uno es que potencia la cultura ágil y de innovación de nuestras empresas, porque es primero que todo una actividad donde todos hacemos partícipes y donde todos podemos sentir que podemos hacer parte de un proceso de creación y eso aumenta el valor de los colaboradores de una manera impresionante cuando los hacemos hacer sentir parte de algo, no solamente desde la ejecución, sino desde cómo lo vamos a crear, ¿cierto? Y pues claramente entre más brainstorming hagamos, pues más vamos a fomentar o vamos a cultivar nuestra creatividad. Hay 9 reglas claves para el brainstorming. Una de ellas es que, como les decía, necesitamos multiplicar nuestras ideas. No nos importa en este momento la calidad, sino la cantidad. Lo segundo es que no debemos juzgar ni las ideas de los demás, ni nuestras propias ideas, no importa qué tan locas o extrañas parezcan. Lo tercero es que no todo lo tenemos que racionalizar, o sea, no todo tiene que ser algo que sea posible o factible, sino que son las ideas que se nos van generando, que posiblemente luego las podemos acomodar de una manera más clara que nos puede aportar como un elemento clave o simplemente la desechamos o que lo podamos dejar para futuro. Súper importante que en el momento en el que hagamos un brainstorming nosotros mantengamos el foco. Esto quiere decir que todo el proceso de ideación, de lluvia de ideas, tiene que estar siempre enfocado a esos insights que nosotros evidenciamos, ¿cierto? Que es de ahí donde partimos la problemática de evidencié en lo que concluí, que lo que la gente necesita es un espacio más amplio, ¿cierto? Pongo un ejemplo. O lo que la gente necesita es un software para hacer yoga en su casa, ¿cierto? Porque el espacio de acá no les gusta, se sienten tímidos, en fin, lo que yo haya generado a partir de los insights que yo haya evidenciado, ¿cierto? Lo otro, es importante valorar otros puntos de vista, por eso les decía que es tan importante trabajar con equipos multidisciplinares que permitan que todos demos una observación completamente diferente, una opinión distinta, que nos permita nutrir la creación de soluciones. También es fundamental que comuniquemos solo lo esencial, o sea, que no nos extendamos en temáticas que no son necesarias. Tenemos que ser muy visuales, por eso es súper importante, se recomienda mucho que en la lluvia de ideas trabajemos en espacios donde podamos tener colores, pegatinas, tableros, porque de esta manera también la creatividad se suelta. Entonces, si lo vamos a hacer de manera virtual, tenemos herramientas como les decía ahorita, Miro, Jamboard, Mural, o si lo vamos a hacer de manera presencial, lo ideal es que podamos tener marcadores, post-its, papeles, tableros donde podamos expresarnos. También es importante tener una conversación a la vez. Acá es súper importante que designemos ¿cómo se dice eso? Se me olvida en ese momento. Un moderador para el proceso del brainstorming, o sea, una persona que asigne quién tiene la palabra, quién sigue después de ello y que pueda ir pegando las pegatinas o también muchas veces en las dinámicas de brainstorming cada persona escribe su idea y pega la pegatina y la lee, ¿cierto? Pero es importante tener un orden dentro del proceso del brainstorming. Y como les digo, también es súper importante que trabajemos con esa pregunta o con esa conclusión que sacamos en el momento de definir el desafío o el reto a través de la información que recolectamos en la observación y en las entrevistas. Acá hay una que me gusta mucho esta herramienta, que es la matriz de priorización,
¿cierto? Acá en este caso, como les decía acá, lo que hicimos fue generar anteriormente, en el brainstorming lo que hicimos fue generar muchísima lluvia de ideas y se nos ocurrieron 1000 cosas, pero entonces ahora necesitamos traer nuestro pensamiento convergente, ¿cierto? Y decir, bueno, ¿qué es lo que realmente le va a agregar valor a las personas? ¿Y qué es en lo que yo estoy en posibilidad o en capacidad de poder ofrecer sin que me implique mucho esfuerzo tecnológico o mucho esfuerzo de recursos? Como les decía al principio, hay 3 elementos claves de el diseño centrado en las personas, que es la deseabilidad, la factibilidad y la viabilidad. Entonces acá digamos que ponemos en juego esos 3 elementos y a través de esta matriz lo que nosotros hacemos es que vamos a ubicar de la siguiente manera: las soluciones que mayor valor le agregan a mi usuario, o las ideas más bien que le agregan mayor valor a mi usuario, y las que menor esfuerzo tecnológico implican para mí. También van a haber ideas que son supremamente buenas, pero que me implican un mayor esfuerzo tecnológico. También van a haber ideas que no son tan buenas y que implican mucho esfuerzo tecnológico. Entonces acá lo que tenemos que hacer es identificar en cuáles de estos cuadrantes estaría cada una de las ideas que nosotros consideramos le van a agregar valor a las personas y evaluar dentro de nosotros precisamente o en el equipo de trabajo cuáles son factibles y cuáles son más viables, ¿cierto? Lo ideal, digamos, es que podamos trabajar con aquellos elementos que le generan mayor valor a las personas o a nuestros clientes y que no implican un esfuerzo tecnológico tan amplio para nosotros, ¿cierto? Después de hacer esa elección de ideas que van a generar una posible solución, lo que vamos a pasar a hacer es prototipado, ¿sí? Lo que hacemos en el prototipado es claramente materializar la solución o esa idea que tenemos pensado. Generalmente, como estamos hablando de Industrias 4.0, nosotros tenemos 3 tipos de prototipo que manejamos al momento de desarrollar software. Uno es el sketch, que es claramente un dibujo básico de lo que podría ser esa aplicación o ese software, ¿cierto? Este es un modelo de baja fidelidad, quiere decir que simplemente son los dibujitos a mano. El segundo es un wireframe. Generalmente acá ya usamos un recurso digital, un programa como Adobe, como Figma o Sketch, para empezar a generar de manera digital este sketch, pero que ya que se vea más organizadito y como un poco más real. Esto es un elemento de fidelidad media, porque ya me permite hacer un poco más la idea de la visual de cómo se va a ver. Y ya tenemos un mock-up que es de alta fidelidad y que generalmente permite que se hagan interacciones en ese elemento y que claramente ya va a tener unos componentes, digamos, de interacción. Muchas veces ya el mockup lo que permite es que ya podamos hacer clic, que nos lleve a otra ventana. ¿Cuáles son las ventajas de hacer prototipo? Lo primero es que pues, nos permite dar el primer paso para que las ideas sean visibles y testeables. Nos permite fomentar la iteración porque de esta manera ya vamos a aterrizar esas ideas y vamos a poder ver esto funciona, esto no funciona. Nos permite optimizar el recurso y el tiempo porque en la medida en que tengamos primero realizado qué es lo que queremos hacer como producto o servicio final, pues vamos a poder evidenciar las oportunidades de mejora que se tienen en él. Y pues claramente va a permitir que hagamos una exploración temprana sobre los conceptos que vamos a manejar, sobre los elementos que vamos a manejar y cómo estos se van a ver realmente directamente para el usuario, ¿cierto? Pasamos entonces a la última fase, que es la evaluación, que es acá donde testeamos los prototipos. Y acá lo que hacemos es que vamos a empezar a probar los prototipos con los usuarios implicados. En esta fase es supremamente crucial que las personas participen, porque de esta manera vamos a encontrar mejoras significativas, fallos a resolver y
aquellos puntos clave que pueden ser potenciales dentro de nuestro servicio o nuestro producto. Los testeos de los usuarios son un método de evaluación que nos permite identificar o más bien evaluar la usabilidad de la plataforma, de la interfaz o del software que yo estoy diseñando y también validar cómo es la interacción de las personas con estas plataformas, con estas aplicaciones, para ver si realmente, digamos, cumple con lo esperado. Hay algo muy importante en el momento de diseñar aplicaciones o software, y es que ya existe algo que se llama convenciones de diseño, y eso nos facilita un poco las cosas en el momento de la experiencia del usuario. Pero sin embargo, nosotros tenemos que hacer ese tipo de testeos para poder encontrar los obstáculos y las dificultades que las personas pueden presentar al momento de interactuar con nuestro software o con nuestra aplicación. Como les decía ahorita, la iteración es supremamente importante, porque iterar nos permite claramente hacer todo este proceso de evaluación, de validación, de entender cómo las personas se comportan y cómo interactúan con nuestro producto y servicio, y de esa manera pues generar una mejora continua, que creo que es el fin de todo software o de toda aplicación. En la medida en que identifiquemos la forma en la como las personas interactúan en nuestro software, pues vamos a poder mejorar constantemente. Cuando hacemos hallazgos de testeo, generalmente lo que nosotros trabajamos para poder identificar estos hallazgos, lo primero es que vamos a poner a las personas, vamos a usar una herramienta donde lo que hacemos es testeo de usabilidad, y lo que hacemos es que les indicamos a algunas personas que por favor usen nuestra aplicación, nuestro software, y de esta manera nosotros hacemos observación y hacemos preguntas sobre cómo se están sintiendo ellos en el momento en el que están usando la aplicación o el software. Generalmente también tenemos que hacer mucho uso de la observación. Como ustedes ven, vamos a retomar los elementos de la comprensión, que son la primera fase, y de esta manera lo que hacemos es nuevamente entrevistarlos, nuevamente hacer observación para poder identificar esa ruta, esa interacción, ese comportamiento que ellos tienen con nuestra aplicación, nuestro software. Cuando hacemos este tipo de, digamos, indagaciones, vamos a generar un documento que nos permita tener claros los hallazgos de esa evaluación. Lo primero es que vamos a identificar, a generar un perfil de la muestra, vamos a describir brevemente quiénes son las personas que participan en el testeo. Lo segundo es que vamos a registrar de manera puntual cuáles son los comentarios, las opiniones, las ideas exactas que las personas dicen en el momento que están usando nuestro producto o servicio. Lo tercero son los workloads, lo que nos permite es identificar los clics y los pasos que tuvo que hacer la persona para completar la tarea, y si se le presentaron inconvenientes en el momento de hacer esos pasos. Lo cuarto es el tiempo de las acciones, es identificar cuánto tiempo se le toma a una persona hacer una acción, ¿sí? O cuánto tiempo se demora el sistema en cargar la información, o si hay una guía específica. Si aquí me dice ya terminaste la interacción, si me registré y me salió un chulito de, digamos, completaste exitosamente el registro, y no se queda ahí, el usuario no sabe qué hacer, ¿cierto? Y lo último es los pain points, que como les digo son los dolores y las frustraciones de las personas que interactúan con nuestro servicio de esta forma, con nuestro servicio, y de esta forma podemos obtener las oportunidades de mejora. Generalmente estos son los pasos que se generan en un diseño centrado en el usuario. El diseño centrado en el usuario hace parte o es un elemento clave del design thinking, que es un poco más amplio, y si quieren saber más, me pueden hacer en este momento todas las preguntas que quieran hacerme. Muchísimas gracias. Y ahí están mis redes sociales y mi correo electrónico por si tienen una consulta adicional. Entonces, si quieren hacerme una pregunta, es el momento. Estefanía en el chat, Luis Guillermo Rubiano, me imagino, pregunta que qué herramientas de identificación de testeo usas para las apps y las web que diseñan con este método.
Bueno, para las herramientas de identificación y de testeo, generalmente lo que nosotros hacemos es validar cara a cara con el usuario. O sea, lo hacemos de manera virtual o lo hacemos presencial. Pero lo que nosotros hacemos es sentarnos y evidenciar cómo él se mueve en la aplicación, ¿cierto? Esto en el caso, digamos, de cuando queremos validar la usabilidad, ¿cierto? Y la experiencia del usuario. Ya si vamos a validar directamente el funcionamiento, digamos que ahí ya manejamos algunas pruebas de estrés que no tienen que ver directamente con el usuario, pero sí con la capacidad de respuesta que tiene la aplicación o el software, ¿cierto? Pero cuando es usabilidad y experiencia de usuario, preferimos hacer esta comunicación con las personas para ver cómo se comportan directamente ellos con la aplicación. Andrés Felipe levantó la mano. Sí, Estefanía. Hola de nuevo. Mira, es que me quedo, a ver, está súper interesante todo porque son unas herramientas útiles, pues en el caso mío que tengo mucho por desarrollar, ¿sí? Ahora, yo estoy al lado de una buena idea, muchos recursos. Al final, la sensación que me queda en tema de software y todo esto, pues terminas exponiendo el cuadrito, pocos recursos, una muy buena idea y pocos recursos. Hay variables que para mí son difíciles encarar desde ya, en tanto que mi muñeco no es de control C, control B, ¿sí? Me gustaría adaptar, por eso de pronto esa previa de análisis de datos y todo lo que comentabas ahora, me gustaría entender qué adapto, qué tengo, qué puedo usar en una previa muy analítica, muy tratar de anticiparme a cosas cuando inicialmente para mí no es fácil empezar a darle control C, control B y a replicar y a que la experiencia del usuario sea, pues porque me cuesta, me hago entender, definitivamente tengo que hacer una inversión. Bueno, Andrés, mira, yo creo que a mí me gustaría conocer mucho más de tu idea, porque digamos que estos procesos también son muy personalizados, digámoslo de alguna manera, ¿cierto? No es lo mismo una experiencia para X producto que para X producto o para un software, así sea un software similar, se comporta de manera diferente. Yo te voy a contar un caso, nosotros desarrollamos una aplicación para la alcaldía de Pereira y tiene 2 usuarios y la experiencia para los 2 usuarios, aunque la aplicación es la misma, es completamente diferente. Entonces, mira, si tú quieres, te puedes comunicar conmigo al correo, me escribes por el Instagram, me puedes contar un poco más y yo te puedo ampliar la información. También próximamente voy a estar haciendo un workshop donde la idea es resolver puntualmente, mejor dicho, trabajar con ese proceso de diseño que tienen las personas. La idea del workshop es poder generar ese paso a paso mucho más detallado en 2 semanas para poder identificar esa experiencia clave que se quiere diseñar. Entonces, pues si quieres me puedes escribir y por ahí te puedo resolver de pronto con mayor tiempo y con más especificación de tu parte cuál es esa experiencia y cuál es ese problema que se te está presentando, ¿te parece? Ah, pero por supuesto, ya mismo te escribo al Instagram del aparatico, listo. Ahí ya más o Listo. menos vas a ver de qué se trata. Listo, de una. Gracias. Con gusto. No sé si alguien más tenga otra pregunta. Pues por el chat no, nadie más preguntó y nadie más tiene levantada la mano. Listo, entonces yo creo que eso sería todo por hoy. Igualmente ahí les dejo mis redes sociales, me pueden escribir cualquier duda que tenga. Sí hay una, Andrés Felipe Flores, qué pena, Estefanía. Listo. Cuéntanos, Andrés. No, yo ya pregunté lo que tenía que preguntar. Es el chico bueno. con el que acabamos de hablar. Listo. Dale, ya bajé la mano. Sí, sí. Dale, entonces Ah, si ok, alguien sí, más gracias, perdón. tiene alguna pregunta, con todo el gusto me puede escribir a esas redes sociales o me puede escribir a mi correo y yo en la medida de lo posible les voy a dar respuesta. ¿Listo?
Listo, Estefanía, muchísimas gracias. Súper chévere la charla. Para todos les cuento que esta charla nosotros la subimos a YouTube, a las redes del CEIDTP. Igual yo mañana les escribo un correo a todos los que se inscribieron dándoles el enlace de la página. Que estén muy bien y muchas gracias, Estefanía, nuevamente. Listo, no, gracias a ti. Cuídense mucho, que tengan linda noche. Gracias.